Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia. Entramos al filo del fin de semana, normalmente el día de hoy hablamos del templo Sufi, pero hoy vamos a hacer un paréntesis en varias cositas que hay por allí. Primero, me escriben muchas personas sobre un tema que está causando inquietud en el mundo y está causando una cantidad de cosas de lo que hemos hablado, y algunas personas nos dicen, bueno Omar, yo he vivido experiencias con el número 666. Hoy es 9 del 6 del 2016. ¿Que si hay una cábala con esto? Sí. Si uno se da cuenta el número 9, el número 6 y la suma del 2016 también nos da 2 y 1, 3 y 6, 9. O sea que hoy tendríamos una secuencia toda extraña, 9, 6, 9, que serían los dígitos de la cábala. Viene un comentario sobre este tipo de cosas. Los números tienen un poder, indudablemente. El número 6 es el número perfecto. Si tengo 3 veces 6, tengo un número mágico. Si yo sumo estos 3 dígitos, me da 18. Si sumo estos 2 dígitos, me da 9. Si tengo un 9, es una percepción únicamente. Tengo un 9, tengo un 6 invertido. Tengo un 6, tengo un 9 invertido. Esa es una de las cábalas más misteriosas que hay dentro de la numerología. Comenzó a aparecer en Arabia, en la antigua población de Bagdad, donde se desarrolló la cultura del mundo. Allí nace todo lo que es la cultura mundial. De pronto nosotros hemos escuchado hablar de un tema del que se tiene muy poca información aquí en Occidente. Y este tema se llama la alquimia. La alquimia es una palabra de origen árabe que significa mutación, cambio, transmutación y sabiduría. El pueblo de los jonios fue el primer pueblo que empezó a trabajar con el sistema binario, los números tal como los conocemos. El sistema binario es solamente la secuencia del 0 y el 1. Ese es el sistema binario. Posteriormente, después de los jonios, comenzaron los números arábicos. Aquí van a recordar ustedes el álgebra de Baldor. En Arabia se crea el sistema decimal. Entonces, esta secuencia del número del 0 y el 1 se abre y se crea la secuencia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Empiezan a ocurrir una cantidad de cosas bastante curiosas frente a esta serie de situaciones desde la antigüedad, y tanto los turcos como los árabes comenzaron a aplicar el juego de los números arábigos como una cábala mágica. Esta cábala mágica empezó muchísimo antes que nosotros tuviéramos conocimiento de todo lo que es las secuencias mágicas de la vida, y empezó a actuar a través del tiempo y a través de todos los elementos mágicos que han ocurrido y que han empezado a crearse desde la antigua Mesopotamia y todo lo que fue antes de la misma creación de la Biblia. La famosa alquimia, el arte de transmutar lo ordinario en valioso, el arte de transmutar el plomo en oro. Ocurre que para el pueblo de los jonios, existía algo supremamente increíble con el número 6. Era la unidad perfecta. El sistema binario número 6 se escribe 1, 1, 0, el comienzo de la secuencia del cambio. 1, 1, 0. Todo esto llevó a que muchísima gente, en el caso de Pitágoras, comenzara a deambular dentro de ese mundo místico, mágico, de la representación numérica y de la influencia que esto ha tenido a través de la vida de los seres humanos. Y bien, podríamos irnos y abarcar una serie de temas sobre la numerología y sobre la interpretación de los números y la cábala, pero ocurre que al descubrimiento del dodecaedro, cuando Pitágoras descubre que a través de una serie de triángulos logró formar el dodecaedro, empezó a descubrir que existía una filosofía, una sabiduría y una energía supremamente extraordinaria. El dodecaedro son 12 lados. Estos 12 lados representan la unión del 6 y 6. Es como tenemos en el día, 12 horas del día, 12 horas de la noche, es exactamente lo mismo. Volvemos a trabajar sobre la tríada del 3. Toda la secuencia humana, toda la secuencia de la vida está enmarcada en esas triadas, en ese mismo principio. 3, 3, 3, 9.
Cuando se rompe la unidad. ¿Cuándo se rompe la unidad? Cuando entramos a las decenas. Cuando entramos a las decenas ya las cosas varían y mutan. ¿Qué era lo que decía Pitágoras? La unidad absoluta y total está en el número 12. A partir del número 12 se rompe completamente la unidad y empieza toda la situación de la mutación. Ahora bien, veamos algo también muy interesante sobre este tema. En la cultura del Tao, en la cultura del I Ching, todos los antiguos pensadores, todos, absolutamente todos los antiguos pensadores de la cultura china, observaban que la mutación de la vida se produce a través de la variación del número 6. ¿Por qué el 6? Otra vez aparece allí en el Tao. ¿Por qué se cambia? ¿Por qué actúa? Y el número 6 dentro de la cultura del Tao es el mayor representador de la sabiduría. Según las varas que se utilizaban para leer el I Ching, al número 6 le correspondió el símbolo de Shun. Shun es el conflicto. Esto tiene que ver con una información que trae esos dos niveles, el cambio, el conflicto entre una situación y otra, el haz, el en vez, lo de arriba, lo de abajo, lo que sube, lo que baja. Todo esto empieza a tener una variación del número 6. Y recordemos que todo en la historia del I Ching se divide únicamente en 64 hexagramas. 6 y 4 da 10, que vuelve a ser el único, el comienzo del Tao. No es capricho, no es una forma interpretativa, no es una forma simplemente de tomar una información y de acomodarla. No, está allí. Y cuando se ha trabajado sobre esto, desde el sistema arábigo, desde el sistema los jonios, siempre ha tenido una representación gigantesca del número 6. Los hexagramas del I Ching, con los cuales se puede ver las mutaciones del tiempo, tienen como base el número 6. Y cada hexagrama, pues obviamente está dividido en 2 hexagramas. Cada uno de ellos, cada una de las líneas que forma el yin-yang, representa una triada, y a la su vez esta otra representa otra triada. La una de ascenso que sale, la otra de inicio que llega. Ok. El Tao comienza con el Chi, la energía del Chi, y se divide en 2 partes. Yin-Yang, mutación, luz y oscuridad. Cuando se fusiona esta triada, que es el símbolo del Tao que usted conoce tradicionalmente, estamos hablando del Tai Chi, la paz que deja de ser paz para comenzar a moverse en la mutación de los cambios y del tiempo. Ahí comienza uno a entrar en una cantidad de conceptos que de pronto no tiene una serie de información o de conocimiento sobre este tema y sobre estas cosas que han generado a través de las diferentes civilizaciones una cantidad de elementos muy importantes. Ocurre que el pueblo de los mayas tenía una forma de escribir o de enviar mensajes. Ellos utilizaban un paño o una tela, y de esa tela colgaban hilos. Y de esos hilos, a esos hilos, los mayas les colocaban números. Entonces existía un código, el mismo código binario, pero hecho en números. Recordemos que es una forma de transmitir conocimiento. Si yo coloco un nudo en la mitad del primer hilo, tiene un significado. Si yo coloco 2 nudos o 3 nudos en el segundo hilo, tiene otro significado. Ok, ¿por qué la tela era de solo 6 hilos? Entonces en esos 6 hilos ellos colocaban un juego de nudos y empezaron a tener un código, un idioma, una información. Todo esto tiene una concepción de una energía, y esta energía actúa, y esta energía tiene poder. Cuando nosotros hablamos de este tema y comentamos, por ejemplo, lo que hicimos hace unos días atrás de obsequiar una tabla numerológica con los 6 números para que la gente los pudiese utilizar y los pudiese colocar y se diera cuenta de su vibración, hemos recibido muchísimas cosas que tienen que ver con el famoso número y muchísimas experiencias que ha vivido la gente sobre este tema. Alguien me dice: Omar, increíblemente, cuando empecé a colocar el 666, me di cuenta que al partir de unos días empecé a tener una variación dentro de la vibración de mi hogar, de mi casa, de mi trabajo. ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Cuando comienza la iglesia
y se empieza los exagetas a escribir la Biblia. Uno de los elementos sagrados eran los elementos del rey Salomón. Se supone que el rey Salomón es el hombre más sabio del mundo. Les recuerdo, una cosa es la sabiduría y otra cosa es tener conocimiento en una área. La sabiduría es la forma de resolver situaciones donde se gana más con la inversión de menos. Así funciona la sabiduría. Salomón comienza a hablar del número 666, de la cantidad de talentos de dinero que él estaba recibiendo de plata, de oro, anualmente. Cuando Salomón empieza a hablar del 666, en la primera parte de la Biblia, y hay otras 3 partes donde se habla de esto, la iglesia utiliza ese número por alguna razón bastante extraña, bastante rara, que ese número era un número maldito, que ese número nadie podía llegar a tratar de utilizarlo y tenía que tener un secreto bastante profundo y que tal vez podía conllevar a que esto se convirtiera en una maldición. O sea, la Biblia empieza a colocarle una serie de límites al concepto del número 666. Veamos lo siguiente para todos los oyentes que están en sintonía y les llama la atención este tipo de temas. En el Primero de Reyes, en el libro Primero de Reyes, en el 10-14, capítulo 1, versículo del 10 al 14, dice la Biblia, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era de 666 talentos de oro. Más adelante en la Biblia, en el 2 de Crónicas 9:13, se hace otra vez relación a lo mismo, y el peso del oro que venía a Salomón cada año era de 666 talentos. Pero ocurre algo muy curioso. En Esdras 2:13, otro de los libros de la Biblia que usted de pronto no había escuchado nombrar, pero que está ahí en el libro de la Biblia, él hace el siguiente comentario: los hijos de Adonicam eran 666. Pasa una cosa muy curiosa, en la misma Biblia, en Nehemías 7:18, se cambia todo y Nehemías dice, los hijos de Adonicam eran 667. ¿Por qué cambió Nehemías la información de Esdras? Nadie lo va a saber nunca. Pero posteriormente aparece en el Apocalipsis y dice que aquí hay mucha sabiduría. Apocalipsis 13:18 dice que el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es el número de hombre y el número de ella es 666. Cuando uno comienza a mirar las Biblias modernas, todo lo que son las Biblias modernas, desde el año 1958 para acá, la Biblia más antigua es la Biblia Reina Valera antigua, que es de los 50 para atrás, que está muy pura, muy limpia en su traducción. Las Biblias que hay de ahí en adelante, todas esas Biblias, no existen Crónicas, no existen Reyes, no existen Esdras, no existe en Nehemías ninguna información sobre el 666. ¿Por qué la quitaron? ¿Por qué la cambiaron? ¿Por qué tergiversaron el contexto? O sea, ¿por qué lo quitan de la Biblia? Y solamente lo enmarcan, obviamente, en la dedicación que se hace o en el nombre que se hace a través de el Apocalipsis, como el número de la bestia, el número del anticristo. Y se ha creado todo un inframundo alrededor del 666 y una persecución absoluta al 666 y una serie de comentarios, películas, informes, libros, encíclicas, una cantidad de cosas que ha hecho la iglesia para combatir el número 666 o para que nadie lo use. Comentábamos hace un tiempo de que este símbolo, el número 666, se ha utilizado como un logo de muchísimas empresas en todo el mundo para generar cierta influencia subconsciente sobre la gente. Pues sí, amigo mío, así como lo oye, y así es. Entonces esto comenzó a abrir hacia los años 1700, 1800, cuando mucha gente empezó a darse cuenta de esta serie de eventos en la Biblia, tomando en cuenta que la Biblia no era pública, pero que comenzaron a investigarla
pues siempre había formas de conseguir una Biblia de forma fácil, cual se la podían robar de las iglesias. Y los mismos curas, recordemos a Giordano Bruno, que debió trabajar mucho con la Biblia y él empezó a encontrar una cantidad de cosas que no le gustaron y por eso renunció y fue condenado posteriormente por herejía. Ellos comienzan a notar todo este tipo de cosas y empieza a crearse una serie de sectas paralelas al lado de la iglesia, que son sectas que hoy en día existen en el mundo con un poderío supremamente violentísimo. Cuando empieza a actuar todo esto, por allá en los años 1800, cuando se está terminando el oscurantismo y empieza otra época diferente de la humanidad y viene el renacentismo, el número 666 comienza a tener una influencia totalmente directa en la Santa Sede del Vaticano. Es allí donde encontramos por qué muchos curas tienen en sus fotografías, tienen en sus cosas representación del número 666. ¿Es porque están invocando al diablo? ¿Es porque son partícipes de la bestia? ¿Es porque tienen alguna conexión con este tipo de cosas? ¿O porque saben que aquí existe un gran poder total, fácil de manejar y que todo el mundo debería conocer? Para poderlo ocultar, entonces la iglesia atrapa el número 666 y lo enmarca en lo más terrible del mundo, el Apocalipsis. Al enmarcarlo dentro del Apocalipsis, pues se abre la puerta y se está creando el submundo, que es el satanismo. El satanismo es una filosofía y es la comprensión de toda esta serie de temas, y es llegar a decirme, bueno, yo no voy a aceptar esto porque una persona lo dice, o porque un libro lo dijo. De hecho, hay muchos libros que están equivocados. La gente empezó a vibrar en una escala diferente. Al vibrar en esa escala diferente y al unificar una cantidad de conceptos con el paganismo antiguo, con viejas religiones antiguas, con viejas culturas antiguas, incluyendo la egipcia, comienza a construirse alrededor del 666 una serie de mundos. Estos mundos tienen que ver, por ejemplo, con el Duat. El Duat habla de las 12 horas, de las 12 puertas que se deben atravesar para poder llegar al renacer del alma. Y esas 12 puertas se dividen en 6 puertas y 6 puertas con los 6 guardianes. De ahí está el Uroboro. Y es lo que ocurre en el viaje de Ra durante cada una de las horas de la noche. Y el 6, pues tiene una connotación mágica. Es el comienzo y es el final. Es el inicio y es el término. Y es la confusión. Es el conflicto. Cuando se abre todo esto, de forma secreta, se empiezan a crear una cantidad alrededor del 666. Se ha creado una cantidad de reuniones, de conocimiento, de sabiduría, de los 33 grados, de las 33 puertas, de los 66 peldaños, de los pasos, de las 18 esencias que tiene que ver con la cultura del Medio Oriente. Y todo esto va generando una serie de cosas que van abriendo una puerta a un mundo oscuro y a un mundo muy extraño. Antiguamente y antes del año 1225, antes de nuestra era, el año 1225 después de Cristo. De ese momento para atrás, nadie, absolutamente nadie, tenía conocimientos ni del demonio, ni del diablo, ni del 666. De pronto nosotros tenemos una convicción tan diferente de los puntos de vista porque no investigamos, porque no miramos, porque no hicimos la tarea de averiguar. La Inquisición, que es una de las peores creaciones de la Iglesia, pero no solamente era la Inquisición en el concepto de Dios, sino también en el concepto humano. Entonces esto fueron una cantidad de instituciones establecidas supuestamente para perseguir la herejía, para perseguir al diablo, para perseguir a las brujas. En el año 1184, en el sur de Francia, comenzó a fundarse una persecución para combatir a los herejes. Y ahí empieza una de las tragedias más grandes que ha creado la religión. Cuando ellos crean
pues esto era para producir la excomunión, para condenas, para destruir, para hacer una cantidad de cosas, hasta que llegó el Papa Inocencio más adelante, quien impone la tortura. Y el Papa, en el año 1231, el Papa Gregorio IX, mediante una bula papal, creó la Inquisición pontificada. La peor herramienta. Eso fue en el año 1231. En el año 1252 de nuestra era, un 8 de agosto, en lo que se denominó la Marcha de los Campesinos. Era una huelga de los campesinos en contra del papado y en contra de la iglesia, porque en esa época el diezmo que la gente ha pagado a la iglesia no funcionaba como hoy, que usted da el 10% de lo que gana. En esa época el diezmo era al revés. El diezmo son el 10% de sus ganancias para usted y el 90% de sus ganancias para Dios o para la iglesia. Un atraco. Bueno, igual sigue siendo un atraco. Ocurre que todos los paganos, toda la gente que se dedicaba al campo y que se dedicaba al panteísmo y a otro tipo de religiones, pues esta gente nunca había tenido acceso a la Biblia, ni había tenido acceso a ese conocimiento romano y a ese conocimiento místico de la religión, y por ende no tenían ni la más remota idea de lo que los curas estaban persiguiendo. Entonces el Papa Inocencio llegó y dijo lo siguiente: se llama la extirpanda, es la bula de la desgracia, es la bula papal más miserable que la mente humana haya podido llegar a recoger. Esta bula papal dice que no importa el método y uso de la tortura que sea sobre la carne humana, ya que el alma no se puede lastimar, pero que el Papa Inocencio IV, y él envía a todos sus obispos y a todos sus inquisidores la autorización para utilizar cualquier método para obtener la confesión de los reos. Cuando los herejes no querían, cuando los herejes ya de muchas torturas no aceptaban nada, pues simplemente eran entregados a la ejecución de la pena de muerte. La iglesia comienza a perseguir a toda la gente, a todo el mundo, pero la iglesia, la gente que es perseguida no tiene ni la más remota idea de quién es el diablo. El diablo no aparece allí, no está Lucifer, no está Belcebú, no está Satán. Hoy la gente que se dedica a hacer una cantidad de cosas y dice que son satanistas y paganos, y la gente que habla en contra de los paganos y en contra de los satanistas y en contra de los herejes, ni siquiera se han tomado la oportunidad de leer. Del año 1200 para atrás, nadie conocía nada de ese cuento. Pero que se adoraba al macho carnero, se adoraba al dios Pan, que es un fauno. A la iglesia no le gustó el fauno porque es pies de cabra y cuerpo de humano. Las piernas son de cabra y el cuerpo es de humano. Y tiene cachos, y tiene orejas. Ese es el fauno, la viva representación del demonio creado por la iglesia. Pero las brujas y toda la gente en la antigüedad no tienen la más remota idea ni de Jesús el Cristo, ni de la religión, ni del cielo, ni del infierno, muchísimo menos del diablo, y muchísimo menos sobre todos esos conceptos que hay hoy en día de una influencia del Averno, que las brujas eran las esposas del diablo. Pero eso era porque la gente que se dedicó a estudiar la Biblia, y cuando se creó la iglesia, pues empezaron a crearse los famosos concilios. Y en los famosos concilios empezaron el lavado de cerebro más grande, de que si una persona tenía las capacidades premonitorias, que si una persona curaba a otra, que si una persona hacía determinadas proezas, entonces simplemente pertenecía a la brujería, porque la Biblia así lo dice, y había que matarla. Entonces, hombre, un momentico, eso no está bien. Toda la gente era inocente, no conocía absolutamente nada de lo que a los curas les gustaba. Y la iglesia, sin embargo, y la iglesia algún día debe ser juzgada por delitos de lesa humanidad, la iglesia, sin embargo, no le importaba absolutamente nada. La gente no tenía ni idea
Entonces llegaban y condenaban a las personas porque tenían la creencia que en el árbol del bosque iban a encontrar la felicidad. Y si usted adoraba el árbol del bosque la noche de luna llena, pues era una bruja infernal del demonio. Eso es lo que decían los inquisidores. Pero la gente de esa época, todos los campesinos, no tenían ni la más remota idea porque ni leían, ni escribían, ni tenían idea de la famosa Biblia. Hasta que después comenzaron a ir evangelizando, hablándoles del Señor, hablándoles del Dios que todo lo puede, el que entregó su único hijo para salvar los pecados. Y conviértete, malnacido, porque si tú no te conviertes, te mato. Esa era la famosa concepción. Y en eso, durante toda esa época terrible de la Inquisición y al lado del oscurantismo, pues empiezan a llegar una cantidad de papas, los famosos antipapas, que llegaron a construir, antes de la reforma de la iglesia, cuando se acabó la Inquisición, empezaron a construir un infierno, pero de las peores cosas. Mire, leer la vida de los antipapas es llegar a lo más cochino, en serio, a lo más sucio y a lo más aberrante de la mente humana para quien tenga poder y dinero. O sea, lo que fueron los antipapas hicieron las cosas más terribles, más sucias, más deprimentes de lo que puede hacer un ser humano cuando tiene poderíos de esto. Hay una cosa bien curiosa que tiene que ver con los antipapas, que en el año 1425, el año 1430, existió un papa Benedicto. El papa Benedicto XIV fue un antipapa, y este antipapa hizo una serie de cosas muy parecidas a las que ocurrieron con el papa Benedicto, que renunció hace algunos años. Y vienen muchos antipapas que crearon una destrucción, la cosa más tenaz de la iglesia. Eran supremamente abusadores, tenían muchísimas mujeres, tenían una vida de locura, y uno de sus más grandes elementos de distracción, hacía mucha gente no le vaya a gustar, su gran distracción era la muerte por, esta es una de las peores torturas que se inventó la iglesia, que era la muerte por el potro, o por el toro que muge. El toro que muge fue un invento de la Santa Iglesia Apostólica y Romana y la Santa Iglesia, con una cantidad de cosas bastante curiosas. Ellos se inventaron un toro de cobre, grandísimo, más grande que un toro real. Este toro se abría, de la trompa del toro salía una especie de tubo, el cual se enroscaba y quedaba una especie de trompetica casi en la mitad, así por donde se soplan las trompetas. Cogían al reo y al reo lo metían y lo amarraban, y el reo quedaba en posición de cuatro, así, sobre las rodillas y sobre las manos. Quedaba amarrado al potro por dentro. Le abrían la boca y le amarraban a la boca el tubo que va a la trompeta. Ok, ahí quedaba amarrado el pobre reo. Y luego cerraban la tapa del lado. Entonces imagínense el toro de cobre y el reo allá metido. ¿Y luego qué hacían? Esta gente desalmada, sin ningún Dios real ni de mentiras, colocaba debajo del toro de cobre, colocaba leñas y carbón, y lo iban prendiendo poco a poco, muy despacio, porque el show debería durar casi toda la noche, mientras que los papas, los obispos, disfrutaban de sexo, de orgías y de licor. Imagínense qué le pasaba al reo cuando empezaba a calentarse por dentro el toro y le empezaba a faltar el oxígeno y el olor de la leña quemándolo, y cuando empezaba a sentir cómo sus manos se quemaban contra el cobre hirviente y sus rodillas, empezaba a gritar, pero como no podía gritar, salían todos los sonidos de su boca a través de la corneta. Y en ese momento
era cuando los papas y toda esta serie de bárbaros entraban en un frenesí dramático, y la locura, el trago, la música, las mujeres, el sexo, todo esto más los aullidos desesperantes del potro, del toro, pues los enloquecían, llevándolos a un salvaje frenesí. Hoy se puede comprender por qué pasa eso, ¿no? La adrenalina se envenena y ellos sienten una cantidad de placer violentísimo. Pues a ver, todo eso pasó y empezaron ellos a combatir, obviamente, a quien se revelara sus creencias y a quien llegara a hablar de sus placeres bastante denigrantes de la raza humana. Entonces ahí nace el satanismo. En la misma iglesia se encarga de crear el satanismo como una persecución a los paganos y a la gente que no está de acuerdo con la doctrina católica o la doctrina religiosa. Y el número 666, que es el número del poder, se convierte pues en una de las banderas más grandes de la iglesia para infundir el miedo y para infundir el temor. Ahí es donde uno empieza a decir, bueno, y empieza a pensar qué es lo que estaba pasando y qué es lo que pasa y qué fue lo que ocurrió en la iglesia para que llegara todo eso. Pues simplemente que la gente no tiene derecho a conocer. La gente entre más bruta sea, más ignorante sea, más sometida es. Amigo mío, estamos hablando de las peores, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Por eso decía esta mañana y en el programa de Michael, la muerte que ha causado la iglesia y las matanzas que ha causado la iglesia a través de sus conceptos dogmáticos y por orden de Dios, ha sido la gente, la cantidad de muertos ha sido 10 veces más grande que lo que realmente han muerto en las guerras del mundo desde el año 2000. La iglesia es bárbara. Y no vamos a entrar a hablar del lunar negro que tiene la iglesia en la época antigua, que ha sido condenado siempre como algo de lo peor, ¿no? Que fue el Papa Borgia. La historia del Papa Borgia, quien llegó hasta violar a su propia hija, a su propia hermana, a todo el mundo, y pues ellos eran dueños de todo, ¿no? Los hermanos de Rodrigo Borgia, él se dedica a hacer negocios, toda la familia Borgia, y llega el papado, y obviamente ya está metido Leonardo da Vinci, que es cuando se crea su famoso sudario de Turín para manipular al mundo. Entonces la misma iglesia se encarga de crearle el miedo a este tipo de cosas, considerándolas satánicas, considerándolas malignas, considerándolas destructivas. ¿Qué ha pasado con eso? En los años 1700 y 1800, cuando empieza ya a cambiar la historia y se empieza a descubrir todo lo que hizo la iglesia, comienzan a crearse grupos obscuros. Entonces todo esto comienza a un renacer de conciencia y a una liberación de conciencia. Lo que se conoce y lo que se ha comprobado es que el número 666 trató de ser ocultado por la iglesia debido a una frecuencia o a una vibración que produce cierto tipo de energías bastante raras. 666 es una cantidad de cosas que tienen que ver con el mundo de la oscuridad, el mundo de las matemáticas y un mundo extraño. Vamos a estar hablando de eso a través de los Facebook y a través de todas nuestras redes sociales. Bien, te cuento a todos los oyentes, mañana la invitación a todo el mundo, no se van a quedar sin el riego de verano. Si usted realmente quiere tener un proyecto de vida y quiere realizar una cantidad de eventos para que se produzca en el año entrante en la primavera, abonemos la tierra durante el verano. Voy a invitar a toda la gente mañana a la Escuela de la Magia en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Nueva York, con Doña Franci, a todo el mundo. La invitación mañana a todas las sedes de Wicca. A partir de las 9 de la mañana, por favor, les recomiendo dos cosas. Les recomiendo el riego de verano, les recomiendo profundamente la pulsera de azabache. No hay para muchos oyentes, invito a todo el mundo mañana a Wicca. Invitación para toda la gente el próximo sábado, donde Chispita, taller mágico, los seminarios del mundo de la magia. Mañana, 10 en punto de la mañana, Mundo Buenos Días. Mañana, 3 en punto de la tarde, Encuentros con Michael. Y bien, la invitación para toda la gente mañana a partir de las 9 en punto. Por ahora les deseo una feliz noche, me voy. Como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo, que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul.
a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Nos vemos. Chao. Secuencia del número del 0 y el 1 se abre y se crea la secuencia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Empiezan a ocurrir una cantidad de cosas bastante curiosas frente a esta serie de situaciones desde la antigüedad, y tanto los turcos como los árabes comenzaron a aplicar el juego de los números arábigos como una cábala mágica. Esta cábala mágica empezó muchísimo antes que nosotros tuviéramos conocimiento de todo lo que es las secuencias mágicas de la vida, y empezó a actuar a través del tiempo y a través de todos los elementos mágicos que han ocurrido y que han empezado a crearse desde la antigua Mesopotamia y todo lo que fue antes de la misma creación de la Biblia. La famosa alquimia, el arte de transmutar lo ordinario en valioso, el arte de transmutar el plomo en oro. Ocurre que para el pueblo de los jonios, existía algo supremamente increíble con el número 6. Era la unidad perfecta. El sistema binario número 6 se escribe 1, 1, 0. Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia. Entramos al filo del fin de semana. Normalmente el día de hoy hablamos del templo Sufi, pero hoy vamos a hacer un paréntesis en varias cositas que hay por allí. Primero, me escriben muchas personas sobre un tema que está causando inquietud en el mundo y está causando una cantidad de cosas de lo que hemos hablado, y algunas personas nos dicen, bueno, Omar, yo he vivido experiencias con el número 666. Hoy es 9 del 6 del 2016. ¿Que si hay una cábala con esto? Sí. Si uno se da cuenta, el número 9, el número 6 y la suma del 2016 también nos da 2 y 1, 3 y 6, 9. O sea que hoy tendríamos una secuencia toda extraña, 9, 6, 9, que serían los dígitos de la cábala. Viene un comentario sobre este tipo de cosas. Los números tienen un poder, indudablemente. El número 6 es el número perfecto. Si tengo 3 veces 6, tengo un número mágico. Si yo sumo el comienzo de la secuencia del cambio, 1, 1, 0. Todo esto llevó a que muchísima gente, en el caso de Pitágoras, comenzara a deambular dentro de ese mundo místico, mágico, de la representación numérica y de la influencia que esto ha tenido a través de la vida de los seres humanos. Y bien, podríamos irnos y abarcar una serie de temas sobre la numerología y sobre la interpretación de los números y la cábala, pero ocurre que al descubrimiento del dodecaedro, cuando Pitágoras descubre que a través de una serie de triángulos logró formar el dodecaedro, empezó a descubrir que existía una filosofía, una sabiduría y una energía supremamente extraordinaria. El dodecaedro son 12 lados. Estos 12 lados representan la unión del 6 y 6. Es como tenemos en el día, 12 horas del día, 12 horas de la noche, es exactamente lo mismo. Volvemos a trabajar sobre la tríada del 3. Toda la secuencia humana, toda la secuencia de la vida está enmarcada en esas triadas, en ese mismo principio. 3, 3, 3, 9. Cuando se rompe la unidad, cuando estos 3 dígitos, me da 18. Si sumo estos 2 dígitos, me da 9. Si tengo un 9, es una percepción únicamente. Tengo un 9, tengo un 6 invertido. Tengo un 6, tengo un 9 invertido. Esa es una de las cábalas más misteriosas que hay dentro de la numerología. Comenzó a aparecer en Arabia, en la antigua población de Bagdad, donde se desarrolló la cultura del mundo. Allí nace todo lo que es la cultura mundial. De pronto nosotros hemos escuchado hablar de un tema del que se tiene muy poca información aquí en Occidente. Y este tema se llama la alquimia. La alquimia es una palabra de origen árabe que significa mutación, cambio, transmutación y sabiduría. El pueblo de los jonios fue el primer pueblo que empezó a trabajar con el sistema binario, los números tal como los conocemos. El sistema binario es solamente la secuencia del 0 y el 1. Ese es el sistema binario. Posteriormente, después de los jonios,
comenzaron los números arábicos. Aquí van a recordar ustedes el álgebra de Baldor. En Arabia se crea el sistema decimal. Entonces, se rompe la unidad cuando entramos a las decenas. Cuando entramos a las decenas ya las cosas varían y mutan. ¿Qué era lo que decía Pitágoras? La unidad absoluta y total está en el número 12. A partir del número 12 se rompe completamente la unidad y empieza toda la situación de la mutación. Ahora bien, veamos algo también muy interesante sobre este tema. En la cultura del Tao, en la cultura del I Ching, todos los antiguos pensadores, absolutamente todos los antiguos pensadores de la cultura china, observaban que la mutación de la vida se produce a través de la variación del número 6. ¿Por qué el 6? Otra vez aparece allí en el Tao. ¿Por qué se cambia? ¿Por qué actúa? Y el número 6 dentro de la cultura del Tao es el mayor representador de la sabiduría. Según las varas que se utilizaban para leer el I Ching, al número 6 le correspondió el símbolo de Sun. Sun es el conflicto. Esto tiene que ver con una Gracias a Mario, un saludo gigantesco para toda la gente linda, bienvenidos a la Escuela de la Magia. Entramos al filo del fin de semana, normalmente el día de hoy hablamos del templo Sufi, pero hoy vamos a hacer un paréntesis en varias cositas que hay por allí. Primero, me escriben muchas personas sobre un tema que está causando inquietud en el mundo y está causando una cantidad de cosas de lo que hemos hablado, y algunas personas nos dicen, bueno Omar, yo he vivido experiencias con el número 666. Hoy es 9 del 6 del 2016. ¿Que si hay una cábala con esto? Sí. Si uno se da cuenta el número 9, el número 6 y la suma del 2016 también nos da 2 y 1, 3 y 6, 9. O sea que hoy tendríamos una secuencia toda extraña, 9, 6, 9, que serían los dígitos de la cábala. Viene un comentario sobre este tipo de cosas. Los números tienen un poder, indudablemente. El número 6 es el número de los jonios. Comenzaron los números arábicos. Aquí van a recordar ustedes el álgebra de Baldor. En Arabia se crea el sistema decimal. Entonces, esta secuencia del número del 0 y el 1 se abre y se crea la secuencia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Empiezan a ocurrir una cantidad de cosas bastante curiosas frente a esta serie de situaciones desde la antigüedad, y tanto los turcos como los árabes comenzaron a aplicar el juego de los números arábicos como una cábala mágica. Esta cábala mágica empezó muchísimo antes que nosotros tuviéramos conocimiento de todo lo que es las secuencias mágicas de la vida. Y empezó a actuar a través del tiempo y a través de todos los elementos mágicos que han ocurrido y que han empezado a crearse desde la antigua Mesopotamia y todo lo que fue antes de la misma creación de la Biblia. La famosa alquimia, el arte de transmutar lo ordinario en valioso, lo perfecto. Si tengo 3 veces 6, tengo un número mágico. Si yo sumo estos 3 dígitos, me da 18. Si sumo estos 2 dígitos, me da 9. Si tengo un 9, es una percepción únicamente. Tengo un 9, tengo un 6 invertido. Tengo un 6, tengo un 9 invertido. Esa es una de las cábalas más misteriosas que hay dentro de la numerología. Comenzó a aparecer en Arabia, en la antigua población de Bagdad, donde se desarrolló la cultura del mundo. Allí nace toda lo que es la cultura mundial. De pronto nosotros hemos escuchado hablar de un tema del que se tiene muy poca información aquí en Occidente. Y este tema se llama la alquimia. La alquimia es una palabra de origen árabe que significa mutación, cambio, transmutación y sabiduría. El pueblo de los jonios fue el primer pueblo que empezó a trabajar con el sistema binario, los números tal como los conocemos. El sistema binario es solamente la secuencia del 0 y el 1. Ese es el sistema binario. Posteriormente, después de los 6 y 6,
Es como tenemos en el día, 12 horas del día, 12 horas de la noche, es exactamente lo mismo. Volvemos a trabajar sobre la tríada del 3. Toda la secuencia humana, toda la secuencia de la vida está enmarcada en esas triadas, en ese mismo principio. 3, 3, 3, 9. Cuando se rompe la unidad, ¿cuándo se rompe la unidad? Cuando entramos a las decenas. Cuando entramos a las decenas ya las cosas varían y mutan. ¿Qué era lo que decía Pitágoras? La unidad absoluta y total está en el número 12. A partir del número 12 se rompe completamente la unidad y empieza toda la situación de la mutación. Ahora bien, veamos algo también muy interesante sobre este tema. En la cultura del Tao, en la cultura del I Ching, todos los antiguos pensadores, todos, absolutamente todos los antiguos pensadores de la cultura china, observaban que la mutación de la vida se produce a través de la variación del número 6, el arte de transmutar el plomo en oro. Ocurre que para el pueblo de los jonios, existía algo supremamente increíble con el número 6. Era la unidad perfecta. El sistema binario número 6 se escribe 1, 1, 0, el comienzo de la secuencia del cambio. 1, 1, 0. Todo esto llevó a que muchísima gente, en el caso de Pitágoras, comenzara a deambular dentro de ese mundo místico, mágico, de la representación numérica y de la influencia que esto ha tenido a través de la vida de los seres humanos. Y bien, podríamos irnos y abarcar una serie de temas sobre la numerología y sobre la interpretación de los números y la cábala, pero ocurre que al descubrimiento del dodecaedro, cuando Pitágoras descubre que a través de una serie de triángulos logró formar el dodecaedro, empezó a descubrir que existía una filosofía, una sabiduría y una energía supremamente extraordinaria. El dodecaedro son 12 lados. Estos 12 lados representan la unión de